cuestionamientos a la libertad de expresión, tensiones entre poderes del Estado, procesos electorales cada vez más polarizados y una ciudadanía que muestra crecientes niveles de desconfianza hacia la política, Ecuador y la región atraviesa un momento decisivo. A esto se suma la expectativa que genera la elección del presidente en Colombia y sus posibles efectos sobre la relación bilateral. En este escenario, analizar la coyuntura resulta clave para entender hacia dónde se mueven nuestras democracias. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Gustavo Ich, él es consultor político. Qué gusto, Gustavo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. Gustavo, en las últimas semanas se han multiplicado las denuncias sobre presiones, represalias contra periodistas que investigan asuntos de interés público. ¿Qué lectura política hace de estos hechos y qué mensaje envían a una sociedad democrática? Bueno, es un síntoma de autoritarismo y de debilitamiento de la democracia que lamentablemente se está desarrollando y desplegando en varios países e incluso a nivel global. Hay un retorno a discursos populistas, discursos polarizantes y a discursos conservadores. Si uno mira el mapa político de lo que ocurre en Europa, de lo que cómo repercute lo que ocurre en Europa en los Estados Unidos y viceversa, y desde los Estados Unidos hasta Latinoamérica, estos elementos están presentes y la discusión y el antagonismo casi irreconciliable va por ahí. De hecho, en la mayoría de países, la población, digamos, electoralmente o políticamente, genera un porcentaje de casi 50-50, es decir, somos regiones y países partidos por la mitad desde una perspectiva política o ideológica. ¿Qué casos, por ejemplo, como el reciente de nuestro compañero Hernán Higuera, han abierto el debate sobre los límites del poder y la libertad de prensa? ¿Le preocupa que en Ecuador pueda estar instalándose un clima que incentive a la autocensura? Sí, de hecho ya esto ocurrió en un gobierno anterior. La prensa, los consultores, los especialistas, los líderes de partidos políticos, de movimientos sociales, vieron y sufrieron cómo esa hegemonía de una manera de hacer política evidentemente tenía también que controlar medios de comunicación y prensa. Es que la política y el poder no pueden gobernar sin comunicar. Y la prensa tiene la obligación, desde una perspectiva no solo profesional, sino ética, de vigilar lo que el Estado hace, porque no solo lo que se comunica es cierto, o evidentemente con el fact-checking ahora sabemos que mucho de lo que se nos dice a los ecuatorianos que se está haciendo, y en otros países pasa igual, es parcialmente cierto, a veces es evidentemente una mentira y otras veces no puede ser verificado. Ahí el rol de la prensa y de la prensa crítica, de la gente o de los especialistas que tienen espacios de opinión pública y de quienes acuden a esos espacios es clave. Pueden resultar muy incómodos para esos gobiernos autoritarios a los cuales no les gusta la democracia, no les gusta la democracia republicana, a pesar de que en el discurso se presenten como defensores de las libertades democráticas. ¿Y cómo le llega este mensaje a la gente común, a la gente que tal vez no está metida en los círculos de poder ni tampoco mediáticos? ¿Cómo le llega este mensaje? Bueno, eso es interesante porque para que ese mensaje llegue, antes, y hace muy poco tiempo, básicamente los medios de comunicación tradicionales eran los que trasladaban las noticias, ponían la agenda de lo que se hablaba, ¿no es cierto? La agenda de lo que se tenía que hablar, de lo más importante, pero con las redes sociales eso ha cambiado notablemente. Ya no son solamente los medios de comunicación y los intereses que movían algunos medios de comunicación para ubicar esa agenda temática en el sector de la ciudadanía, no solamente en la esfera pública que gusta y participa de la política y de estos temas que son conexos. Ahora con las redes sociales, todas las personas de alguna u otra manera recurren
no solamente a la información de los medios tradicionales, sino también desde plataformas digitales, desde personas, desde individuos, desde profesionales que tienen otra perspectiva, otra mirada y que de hecho muchas veces profundizan temas que la prensa no puede cubrir porque realmente no tienen esa capacidad. Pasan demasiadas cosas en el ámbito social, económico, cultural, deportivo, regional, nacional, local. O sea, es físicamente imposible. De ahí que antes había una agenda que privilegiaba ciertos temas en detrimento de otros. Pero ahora con las redes sociales la gente escoge qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere informarse. Eso es un tema supremamente interesante e importante en lo que tiene que ver con la formación de la opinión pública crítica, además. Y el otro tema es que siempre, con o sin redes sociales, la gente mira a la política como esa posibilidad de ejercer el sentido común por parte de quienes ganan elecciones. El sentido común para que el país, la localidad, la región, etcétera, tengan condiciones de vida que les permitan hablar y pensar en un futuro viable, posible, digno, equitativo, y no solamente para sus familias o para los individuos. Ahora hay temas que son fundamentales a nivel global, como por ejemplo el medio ambiente. De ahí que uno de los principales problemas de la economía globalizada, que está atravesada y contaminada por la corrupción del narcotráfico, los cárteles internacionales, pasa por la defensa de los recursos naturales, que son recursos estratégicos, como el medio ambiente, donde hay enclaves económicos a partir de los cuales se está tramitando y se está transitando economías criminales, lavado de activos. Hay mucha violencia en esos sectores y de hecho hay gobiernos que los están apuntalando. Entonces todos estos temas hacen que la ciudadanía finalmente se pregunte: ¿las condiciones de vida que me prometieron en una campaña electoral han mejorado? ¿Siguen iguales o son peores? Tengo acceso a la salud, tengo acceso a la educación, mis hijos tienen acceso a la educación, hay un empleo seguro, hay seguridad, hay esperanza o no, o estamos iguales o no, o estamos peor. Y eso creo que se pronuncia más en momentos cuando estamos tan cerca de unas elecciones, ¿no? Estamos que será más de un año de las elecciones seccionales y también ahí se ha visto pues varias decisiones judiciales y electorales que han impedido la participación de determinados actores políticos, ¿no? ¿Qué impacto tienen estas decisiones en la percepción, en la transparencia y también en la competencia dentro del proceso electoral? Bueno, tiene que ver con la credibilidad y el apoyo a sus gobernantes. Si estamos mirando que, a ver, en las últimas elecciones a nivel regional, al menos 10 gobiernos han ganado en segunda vuelta, quiere decir que se están legitimando casi 600 millones de electores a partir de una necesidad de certezas y de confianza que les puedan transmitir estos distintos líderes que compiten en esas elecciones. En el país, en Ecuador, las elecciones se han vuelto un carrusel. Tenemos desde el 2023 prácticamente elecciones sucesivas, ¿no? Nacionales, para asambleístas, locales, la revocatoria, perdón, va a venir lo de la revocatoria del mandato, si el CNE o el Contencioso Electoral no dice lo contrario. Tenemos plebiscitos, y eso desgasta la democracia. Y sobre todo la desgasta cuando vemos que por parte de las élites que gobiernan el país, esa democracia no les es conveniente. Las instituciones que son llamadas a supervigilar los eventos electorales no operan con la debida transparencia, se realizan elecciones con la cancha inclinada, no se permite la participación de todas las fuerzas políticas y las elecciones son una competencia. Básicamente son una competencia. Entonces, si uno de los competidores tiene absolutamente todo el control de todas las instituciones públicas del Estado, tiene la implantación territorial o el dinero para implantarse territorialmente a través de proyectos, a través de propaganda, a través de publicidad, no protege la equidad en términos de una autonomía institucional que transparente ese proceso de competencia, pues obviamente la ciudadanía dice: ¿quién nos está gobernando?
Y luego la segunda pregunta es evidente, porque los políticos, entre paréntesis, muchos políticos piensan que la gente es ingenua, que la gente no razona más allá de los momentos electorales. No, porque la segunda pregunta es, ¿y por qué hacen lo que están haciendo? ¿Por qué no dejan que otras fuerzas compitan? ¿Por qué hay tantas denuncias de corrupción sobre las cuales no se hace nada? Desde la Asamblea, desde los organismos de fiscalización, de investigación, y a otros temas se los publicita tanto. O sea, ¿por qué nos dicen lo que están haciendo cuando nosotros sabemos en nuestra vida cotidiana que eso no es cierto, que no están llegando, que no se están enlodando hasta el hombro para conocernos? Porque si lo están haciendo recién, quiere decir que no conocían este país donde esa gente, que es un enorme porcentaje, lamentablemente, ha vivido toda la vida y siempre han prometido mejorar estas condiciones. Entonces, se pierde la falta de confianza en lo que los líderes, los candidatos de estos movimientos y luego cuando ganan elecciones de estos gobiernos locales o nacionales les han prometido, porque una de las primeras cosas que hacen es romper esas promesas electorales y para mantenerse en el poder pues desarrollan una serie de acciones que no son democráticas. Quisiera hacer una visión un poco más amplia hacia la región, ¿no? Colombia, por ejemplo, tenemos la reciente victoria de Abelardo de la Espriella, que ha generado muchísimas expectativas y también preocupaciones en distintos sectores. ¿Qué cambios podrían darse en la relación entre Ecuador y Colombia, que ha sido bastante problemática en los últimos meses, en temas como seguridad, comercio y cooperación fronteriza? A ver, el tema es un tema geopolítico, no solamente un tema nacional ni un tema regional. Y los intereses geopolíticos están partidos básicamente entre tres actores. Los fundamentales son Estados Unidos, luego China y luego Europa. Ecuador y Colombia comercian con todos estos otros actores globales. Pero evidentemente en Latinoamérica la incidencia geopolítica en este momento está girando alrededor del presidente o del gobierno norteamericano actual. En la región, en América Latina, tenemos prácticamente un 41-42% de gobiernos que se pueden identificar con tendencia de izquierda o de centro izquierda y un 39-38% de gobiernos de derecha o de extrema derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un espacio para el centro político. Luego, ¿por qué? Porque hay intereses económicos que van más allá solamente del interés geopolítico. Intereses económicos como, por ejemplo, la protección de los sectores estratégicos, hablemos de Colombia y Ecuador, en el tema energético, básicamente. Colombia era un proveedor de energía y eso es dinero. Y eso es dinero que sale del Ecuador, que compraba esa energía. En los últimos años ha sido imposible mirar que un régimen tenga esa capacidad de hacer lo que había prometido, es decir, de que en el Ecuador este problema energético de ese sector estratégico no siga ocurriendo a partir de los consabidos apagones y la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas, en las termoeléctricas, que se fortalezca Petroecuador en lugar de un problema que está latente, ¿no? Lo que le están haciendo. Y claro, ya tenemos un mensaje en esa conexión, en ese mapa de los Estados Unidos, que le están invitando a Colombia a sumarse a esa estrategia del escudo de las Américas, y ni sé qué cosa por el estilo. Entonces, claro, Trump gana un nuevo aliado. Económicamente, China tiene enormes intereses en la región sobre los cuales no va a renunciar. De hecho, está trabajando en sectores estratégicos como minería, como el energético, telecomunicaciones. Es algo que le quita el sueño a los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y ahí estamos, Colombia y Ecuador, en medio de esta lucha geopolítica. En los últimos procesos electorales en América Latina se ha mostrado una tendencia hacia estos liderazgos cada vez más fuertes, discursos más confrontativos, ¿no? ¿Estamos frente a una nueva etapa de la política en la región o es más que de la política, porque tú lo has dicho, o sea, se definen por ya influencias geopolíticas, pero hacia esos liderazgos como más confrontativos? Bueno, América Latina, un poquito más que en otros entornos globales, siempre ha tenido una tendencia hacia la dramaturgia.
Pero no es una dramaturgia sin razón, es una dramaturgia, es un sufrimiento y una reivindicación de Latinoamérica, porque problemas estructurales como la pobreza y la inequidad no han sido resueltos. Entonces, si tenemos ahora mismo en América Latina un 25.5% de pobres, más un 10% de gente viviendo en la extrema pobreza, estamos hablando por lo menos de un 35% de la población total de América Latina que desde hace muchos años sigue siendo pobre. O sea, que no ha podido salir de la pobreza. Ese es un tema. Y claro, ¿qué hace la política? La política se mueve a través de la emocionalidad. Es mentira que ni que los políticos que están en campaña, ni ejerciendo el poder, ni que los ciudadanos tengan esa opción de votar en medio de escenarios de racionalidad, de una argumentación razonable, de propuestas contrastadas debidamente. Las elecciones se mueven de una manera emocional. Sabiendo eso, los políticos hacen su negocio, lo que sabemos que están haciendo a través del marketing político desde hace muchos años en estos países y en los demás, apelan a las emocionalidades de los países para fortalecer lo que no hay. En algunos países hay mayor gobernanza, entonces ese no es el tema de la campaña, ese no es el tema del eslogan, pero probablemente hayan temas sobre empleo que deban ser resueltos, entonces eso va para el eslogan. En América Latina, ahora en los últimos 18 elecciones estamos viendo que el tema de esperanza, cambio, libertad y seguridad son los fundamentales, los que están generando toda esta lucha por el sentido común de la política en el ejercicio de la democracia. ¿Quién puede manejar el orden en un país donde en décadas, por no decir en siglos, han vivido en medio del desorden y la confrontación? Un personaje carismático con un discurso populista, un discurso extremo que puede venir de la izquierda o de la derecha y decirles, yo lo voy a resolver porque yo soy la fuerte. Capacidad. Y entonces no hay en América Latina una tendencia hacia el autoritarismo. Eso es lo que no entienden. Lo que quieren en América Latina los ciudadanos son gobiernos que tengan esa capacidad de reordenar la vida de la gente común y de todo el país con una misión y una visión de futuro. Pero lo cierto es que también las democracias en América Latina sí están enfrentando este desgaste que crece porque la gente pues vota y simplemente ve que sus problemas no se resuelven. Así es. ¿No? Y creo que por ahí va mucho el tema, sobre todo en la visión que tengan los nuevos gobernantes de la región y nosotros que vamos hacia próximas elecciones a elegir líderes seccionales, pero que también van por la misma línea, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, se nos fue volando el tiempo, pero son temas que la ciudadanía tiene que conocer. Es importante estar informado sobre estos temas. Yo le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Estuvo con nosotros Gustavo Ich, consultor político. Ya volvemos con Notimundo a la carta.